Comencemos con la estructura de las proteínas. Todas las proteínas poseen una misma estructura química central que consiste en una cadena lineal de aminoácidos. Hay 4 tipos de estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Para entender la función de las proteínas debemos entender qué es una proteína. Son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos con un tipo de enlace peptídico. Por ejemplo, podemos hablar de dos funciones. Para empezar, función de transporte es donde se llevan sustancias a través del organismo a donde sean requeridas. Y otra que sería función estructural. Tiene la función de dar resistencia y elasticidad que permite formar tejidos, así como la de dar soporte a otras estructuras. ¿Qué son los bioelementos? También reciben el nombre de elementos biogénicos. Son los elementos químicos que forman a los seres vivos. Pueden encontrarse tanto en solitario como en conjunción con otros formando biomoléculas. Dichos bioelementos están clasificados como primarios, secundarios y oligoelementos. Los primarios son los elementos mayoritarios de la materia viva. Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos constituyen el 95% de la masa total y son indispensables para formar las biomoléculas. Los secundarios forman parte de todos los seres vivos y en una proporción del 4.5%. Desempeñan funciones vitales para el funcionamiento correcto del organismo. Por último, los oligoelementos están presentes en el organismo en forma vestigial, pero que son indispensables para el desarrollo armónico del organismo. Son 14 y constituyen el 0.5%. Comenzaremos a hablar sobre la célula procariota y eucariota. Las células eucariotas por lo general tienen múltiples cromosomas compuestos por ADN y proteína. Algunas especies eucariantes tienen pocos cromosomas, otras tienen cerca de 100 o más. Estos cromosomas están protegidos en el núcleo. Por otro lado, las células procariotas forman organismos vivientes unicelulares, pertenecientes al imperio procariota o a los dominios Archaea y Bacteria, dependiendo de la clasificación biológica que se prefiera. Entrando en el segundo parcial, hablaremos sobre los aminoácidos, enzimas y carbohidratos. Empezando por los aminoácidos, son pequeñas moléculas orgánicas encargadas de formar y combinar las proteínas que son indispensables para el cuerpo humano, ya que proporcionan energía al mismo. Estas partículas están formadas por hidrógeno, nitrógeno, carbono y oxígeno. ¿Qué es una enzima? Una enzima es un catalizador biológico. Es una proteína que acelera la velocidad de una reacción química específica en la célula. La enzima no se destruye durante la reacción y se utiliza una y otra vez. Una célula contiene miles de diferentes tipos de moléculas de enzimas específicas por cada reacción química particular. Entre ellas está la liasa, transferasas, lipasas y hidrolasas. ¿Qué son los carbohidratos? Son moléculas de azúcar. Junto con las proteínas y las grasas, los carbohidratos son uno de los 3 nutrientes principales que se encuentran en alimentos y bebidas. La glucosa, fructosa y galactosa son monosacáridos, mientras que la lactosa y sacarosa, también conocida como azúcar común, son disacáridos. Por tercer y último parcial se tocará el tema sobre cadena de transporte de electrones y función de lipoproteínas. En la cadena de transporte de electrones se refiere a una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria. Los electrones pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente en una serie de reacciones. La energía liberada en estas reacciones se captura como un gradiente de protones, el cual se utiliza a su vez para formar ATP, en un proceso llamado quimiosmosis. La función de lipoproteínas son micromoléculas cuya función es empaquetar los lípidos insolubles en el medio acuoso del plasma y transportarlos desde el intestino y el hígado a los tejidos periféricos y de estos devolver al colesterol al hígado para su eliminación del organismo en forma de ácidos biliares fundamentalmente. Como un dato interesante extra, las hormonas regulan las funciones internas del metabolismo y el crecimiento para lograr el desarrollo sexual e inducir el nacimiento. Circulan por el torrente sanguíneo, se unen a las células objectiva y regulan la función de todos los tejidos y órganos. Con esto último finalizamos la primera parte de este video y se finalizará con 3 preguntas en conclusión. Primera pregunta: ¿qué fue lo que más te gustó y qué cosas crees que es mejor cambiar del curso? En lo personal y en mi opinión yo escribí lo siguiente: lo que más fue de mi agrado fue que al ser bioquímica me resulta lógico pensar que es una materia que tiene mucho contenido específico y detallado.
puesto que la bioquímica estudia los elementos que forman parte de la naturaleza de los seres vivos. Me gustó que las presentaciones incluían esa clase de información específica que se necesita para poder tener una mejor comprensión sobre cualquier tema en específico. Lo que cambiaría del curso sería que los trabajos fuesen hechos digitalmente, más que nada porque en lo que fue todo mi semestre en este curso, primero y parte del segundo parcial los trabajos se hicieron a mano. Dicho que es una materia que tiene mucha información, a mí me hubiera gustado llevarlos todos digitalmente porque así me hubiera permitido organizarme mejor. Tercer parcial fue todo digital y eso fue fue otra de las cosas que fue más de mi agrado porque me permitió ser más organizada con mis cosas. Segunda pregunta. ¿Cómo crees que benefician los conocimientos adquiridos del curso en tu carrera profesional? Me benefician en el aspecto que me permitirá entender a más profundidad y claridad situaciones en las que se me será necesario recurrir a mis conocimientos sobre la bioquímica humana. Tercera y última pregunta. ¿Cómo sientes tu experiencia en estos meses trabajando totalmente en línea? Es una experiencia, aunque ya siento normalizada, sigue siendo nueva. ¿Por qué? Porque siempre se está actualizando el sistema para encontrar otras maneras de aprender digitalmente. Más sin embargo, en mi opinión, yo considero que las clases presenciales son de mayor beneficio, puesto como yo alumna y en lo personal siento que estoy aprendiendo, más sin embargo siento que no estoy aprendiendo lo adecuado o lo que debería a detalle. Además de que mis materias, mis clases, más que nada, pues mi carrera en sí es una carrera que va enfocada al cuidado de la salud y de la vida de los demás. Entonces me resulta algo preocupante para mí que al estar estudiando en línea, repito, sé que estoy estudiando y estoy aprendiendo, más sin embargo siento que no estoy aprendiendo adecuadamente, puesto que, por ejemplo, en esta era que es educación digitalizada, tanto como alumnos y profesores tenemos la presión y el estrés de que ciertos trabajos, ciertas calificaciones, ciertos cursos se tienen que tomar en ciertas fechas límites que tenemos. Por ejemplo, primer, segundo parcial no duraron casi nada. Estamos hablando de que cada parcial llegó a durar 3, 4 semanas máximo y nos abordaban con temas que debimos de ver con mucho, mucho detalle, como lo fue en la clase de anatomía, obviamente aquí en bioquímica, biología, todas estas materias que se necesita llevar un trasfondo muy, muy, muy en serio. Así que, como digo, es una experiencia que siento que ya es normalizada, que sí sigue sintiendo aún así nuevo y más que nada mi preocupación ahorita es de que las clases presenciales regresen pronto porque como nosotros en área de salud necesitamos prácticas, necesitamos aprender cosas más a fondo, mucho más a fondo porque en algún futuro ya graduados vamos a ser responsables del cuidado de la vida de un paciente. Y es así como me hace sentir este tema en su totalidad sobre estas clases en línea. Es preocupante, es algo preocupante para mí, aunque sea adecuado a la vida que hoy en día tenemos todos con trabajo, familia y todo. Eso es su lado bueno, pero educativamente sí siento que es necesario volver lo más pronto que se pueda a clases presenciales para que tanto como maestros y alumnos no nos dejemos con huecos en la cabeza sobre conocimientos que debimos de haber tenido con detalle. Y eso es todo. Gracias.